Hola chicos, nuestro tema de hoy es la organización sistémica. Para esto debemos recordar que todos los organismos vivos se encuentran formados por células, ya sean procariotas o eucariotas. Las células se van a unir y formarán tejidos. Los tejidos se unirán y formarán órganos. Y los órganos formarán sistemas, que finalmente harán parte de un organismo vivo. En esta imagen podemos observar cómo diferentes células se fueron uniendo y formaron tejidos que le dieron paso a un riñón. El riñón junto con otros órganos se unieron para dar paso al sistema excretor. Otra forma para entender un poco la organización sistémica es pensar en los edificios. Inicialmente tenemos ladrillos, que por sí solos son solo ladrillos, pero al juntarlos tenemos paredes, que nos permitirán formar una habitación. Esta habitación dará paso a formar en un piso diferentes habitaciones y las diferentes habitaciones formarán edificios, como podrían ser nuestros cuerpos. Dentro de todos los organismos vivos se encuentra algo llamado homeostasis. La homeostasis es la tendencia que tienen los organismos a mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Esto se hace de forma inconsciente. Por ejemplo, mantener una temperatura constante es la prioridad principal para el cuerpo humano, ya sea que nos encontremos en alguna playa o en un bosque o que estemos en algún lugar muy frío. Independientemente de lo que hagamos, nuestro cuerpo siempre tendrá que mantener una temperatura base de 37 grados. Si existe una variación en esta, podría llegar a ser mortal. Es por esto que se dan respuestas homeostáticas. Si tenemos mucho calor o frío, los sensores en nuestra periferia, es decir, en nuestra piel, y el cerebro le dirán al centro de regulación de la temperatura, es decir, el hipotálamo, que nuestra temperatura se ha desviado del punto fijo que siempre debemos tener, que son 37 grados centígrados. Dentro de los procesos homeostáticos se pueden dar dos ciclos de retroalimentación. Inicialmente miramos la retroalimentación negativa, en la cual habrá una reacción que va a actuar en oposición al estímulo o señal que se está recibiendo. Por ejemplo, si nuestra temperatura corporal supera los 37 grados centígrados, o sea, tenemos fiebre, algunos sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y en el cerebro le van a decir a nuestro hipotálamo que será necesario que las glándulas sudoríparas empiecen a funcionar, por lo cual se dará una regulación de temperatura corporal. De esta forma podemos ver cómo funcionan los ciclos de retroalimentación negativa. Aparece un estímulo que va a ser recibido por un sensor, lo dirigirá al centro de control y finalmente se dará una acción o un efector. Si nuestra temperatura corporal disminuye, los vasos sanguíneos se van a contraer para que el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas no van a secretar ningún fluido y empezaremos a temblar como una contracción involuntaria de nuestros músculos, para de esa forma generar calor, lo cual permitirá que el cuerpo se caliente y así llegaremos a una temperatura corporal. En cambio, si la temperatura nuestra aumenta, los vasos sanguíneos se van a dilatar para que de esa forma haya una pérdida de calor y las glándulas sudoríparas empezarán a funcionar y así se evaporará el fluido y el cuerpo perderá calor. Por otro lado, tenemos los ciclos de retroalimentación positiva. Estos van a caracterizarse por amplificar la señal inicial. Van a encontrarse en procesos que necesitan que el estímulo continúe hasta que finalice el proceso. Por ejemplo, el parto. El cerebro estimulará la glándula pituitaria para liberar la oxitocina, la cual viajará en el torrente sanguíneo hacia el útero, estimulando así el útero para que se generen las contracciones uterinas y empujar el bebé hacia el cuello uterino. La cabeza del bebé presiona el cuello uterino, lo cual genera impulsos nerviosos que serán transmitidos al cerebro. De esta forma será un ciclo de retroalimentación positiva. La cabeza del bebé seguirá presionando el cuello uterino hasta que él haya salido. Por tanto, habrá finalizado el ciclo de retroalimentación positiva. Para entender un poco mejor la homeostasis, vamos a pensar en qué pasaría si nosotros nos sumergiéramos en agua helada, como sucedió en Titanic con Jack.
Aunque los dos cabían en la tabla, Jack quedó por fuera. Si nosotros fuéramos Jack, tendríamos inicialmente un choque de agua fría, lo cual es entrar en un estado potencialmente mortal. Seguiríamos con un congelamiento, nuestros dedos estarían cada vez más fríos y empezarían a fallar, empezaríamos a sentirnos mal. Después tendríamos una pérdida de sensación, sentiríamos que no podemos respirar. El agua helada amenazaría nuestro equilibrio interno del cuerpo, debido a que no podríamos mejorar nuestra temperatura. Después lo que sucedería es que nuestros vasos sanguíneos empezarían a contraerse y tendríamos fallas en nuestro corazón, en un intento desesperado por reducir la pérdida de calor. También tendríamos temblores incontrolables. Nuestro cuerpo empezaría a trabajar a toda marcha, produciendo calor extra para poder tratar de mantener la temperatura. Todo este esfuerzo producirá dióxido de carbono, y a medida que el dióxido de carbono inunda el cuerpo, crecerá el riesgo de aumentar la acidez de la sangre. Si nuestra sangre se vuelve un poco más ácida, incluso con el equivalente a una gota de limón en un vaso de agua, nuestros órganos no podrán. Las células glómicas, que son células quimiorreceptoras que se encuentran en la aorta, podrán detectar el más leve aumento de la acidez en nuestra sangre y enviarán un mensaje al cerebro. Esta acción será salvavidas, expulsará el CO2 y mantendrá la acidez de la sangre en niveles seguros, restaurando el equilibrio homeostático. Sin embargo, si continuamos en un lugar que sigue siendo muy frío, nuestro cuerpo no logrará llegar al equilibrio homeostático, teniendo como resultado la muerte, justo como le sucedió a Jack. Algunas de las funciones principales homeostáticas es controlar nuestra temperatura, los niveles de dióxido de carbono y pH, aunque existen muchísimas más, que en realidad nos ayudan a mantenernos vivos.